Hola chicos, bienvenidos a la clase de matemática. El tema de ahora es demostraciones de congruencia. Con este tema vamos a cerrar la unidad 5 de matemática de octavo grado, ¿de acuerdo? Y con el siguiente tema vamos a abrir la unidad 6 en su parte 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Hoy vamos a demostrar la congruencia, ¿de acuerdo? ¿Y cómo vamos a demostrar la congruencia? Vamos a demostrarla a partir de postulados, vamos a demostrarla a partir de teoremas demostrados y mediante los criterios de congruencia que nosotros ya conocemos. ¿Cómo así? Vamos con el ejemplo, para que con el ejemplo entiendan. Por ejemplo, nos dice, demuestre que los ángulos de la base de un triángulo isósceles son congruentes en la siguiente figura. Recordemos, y aquí es donde debemos de tener claro los conceptos de los triángulos. ¿Qué es un triángulo isósceles? Es aquel triángulo que tiene dos lados iguales y uno desigual. ¿De acuerdo? Entonces, nos dan el triángulo. Por regla general, la base es el lado desigual y por regla general los lados inclinados son iguales. ¿Qué es lo que vamos a plantear? Vamos a plantear una hipótesis. ¿Cuál va a ser la hipótesis? Que el lado AC es congruente con el lado CB. ¿Qué quiere decir que son congruentes? Que son iguales. ¿Y cuál es la tesis que vamos a probar? Que el ángulo A es congruente con el ángulo B. Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a plantear una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Que los dos lados son congruentes o son iguales. Y la tesis que vamos a querer demostrar es que el ángulo A es congruente con el ángulo B. Para eso vamos a tener afirmaciones y justificaciones. ¿De acuerdo? La primera afirmación es que el lado AC sea, vamos a ponerlo de otro color para que no se confundan. Que el lado AC sea congruente con el lado CB. Esto es una hipótesis. Esto lo hemos definido aquí en la hipótesis. Tenemos una tesis también, ¿ya? Tenemos una tesis, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es la otra hipótesis? ¿Ya? Que CD es una bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? La bisectriz es la recta que parte por la mitad a cualquier ángulo. En este caso, la bisectriz CD parte por la mitad al ángulo C. ¿De acuerdo? Entonces es una bisectriz del ángulo C. ¿Cuál es la justificación? Bueno, la justificación es que es una construcción auxiliar. ¿Qué quiere decir que es una construcción auxiliar? Que nos va a ayudar a demostrar nuestra tesis. ¿Ya? ¿Cuál es el otro? De acuerdo, que el ángulo ACD es congruente con el ángulo BCD. ¿Y por qué? Porque si estos dos lados son iguales y la bisectriz parte por la mitad a cualquier ángulo, quiere decir que este ángulo y este ángulo de aquí se vuelven iguales o congruentes. ¿Y eso por qué? Esto es por la definición de la bisectriz. ¿Y cuál es la definición de la bisectriz? Les decía, que es la recta que parte por la mitad a cualquier ángulo. ¿Cuál otra justificación, cuál otra afirmación tenemos? ¿Ya? Que el lado CD, ¿ya? El lado CD es congruente con el lado CD. ¿Ya? El lado CD es congruente con el lado CD. O sea, es igual. O sea, si aquí esta recta la partimos en dos, o sea, no es que partamos la recta en dos, sino que si partimos el triángulo en dos, ¿ya? Para que se ubique, tendríamos un triángulo de esta forma, donde aquí está CD, y tendríamos un triángulo de esta forma, donde aquí está CD. Pues estas dos son congruentes. ¿De acuerdo?
¿Y cuál es la justificación? Por la propiedad reflexiva de la congruencia. ¿Se recuerdan de estas propiedades, verdad? Esto es de congruencia. ¿De acuerdo? ¿Qué otra afirmación tenemos? Que el ángulo ACD es congruente con el ángulo BCD. Y esto es por lo de lado, ángulo, lado. ¿De acuerdo? Es por LAL. ¿De acuerdo? Y lo último es que el ángulo A es congruente con el ángulo B. ¿Y cuál es la justificación? Ángulos correspondientes. Ángulos correspondientes en un triángulo, ¿verdad? Ángulos correspondientes. ¿De acuerdo? Entonces son congruentes. ¿Y por qué son congruentes? Porque estos triángulos son iguales. ¿Por qué? Porque la bisectriz va a partir por la mitad al ángulo C. Lo parte por la mitad. Entonces, estos ángulos deben de ser iguales. ¿Por qué deben de ser iguales? Porque al ocupar la bisectriz y al ver estos dos triángulos, aquí hay 90 grados. Si este ángulo valiera 80 grados, aquí hay 90 y 40 serían 130. Para 180, 30, 40, 50, 60 tendría que valer 50. Y lo mismo de este lado, aquí hay 90 y 40, este tendría que valer 50. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Porque ahí yo solo les he dado las afirmaciones y las justificaciones. Entonces, la respuesta es la tesis de que el ángulo A es congruente con el ángulo B es afirmativa. Es afirmativa. Y la base es de un triángulo. Y la base es de un triángulo isósceles. Es de un triángulo isósceles. LQQD. Lo que queda demostrado. ¿De acuerdo, chicos? Ok. Bien, entonces esta es la manera en que lo vamos a hacer y que vamos a resolver todos los problemas. ¿Estamos, chicos? Ok, recuérdese que la clase la tiene que copiar en el cuaderno y el video lo puede ver y pausar las veces que quiera. En la reunión de Zoom y en la clase presencial vamos a aclarar dudas y a la parte práctica. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase.